Gema. Sí, Carlitos querido, ahora te vamos a poner algunos tapes, unos breves fragmentos. Me gusta, tengo como un choque de manos un poco extraño, ¿no? Bueno. Algunas cosas que dicen. Una, por ejemplo, un compañero amigo tuyo, compañero de la cordillera también, que hace referencia a tu relación y la de él con Dios. ¿La vemos, te parece? A ver, dale. Vemos. ¿Ustedes se sintieron cerca de Dios, abandonados por Dios? Y bueno, yo miraba las montañas y decía, ¿cómo voy a hacer para salir de acá? Miraba el cielo y decía, yo soy amigo de Dios, que hizo las montañas, hizo todo, y Él me puede sacar de acá y yo me tengo que ayudar. Entonces, yo creo que, como dice Carlitos Páez, hay un Dios que conocí en los Andes, que es el Dios amigo, que es un Dios totalmente diferente del de la escuela que te decía, no hagas esto, no peques, no vayas allá, no mientas. Claro. Era un Dios hombro con hombro. Dios, vos ayúdame en lo que yo no puedo, que yo voy a hacer lo mío. Y bueno, y ese Dios me quedó para siempre. Cuando tengo un niño grave que está ahí en el CTI, y bueno, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Carlitos, vos sos una persona muy religiosa y bueno, y tu fe tuvo mucho que ver. No soy religioso. No, pero sí tenés mucha fe. No, es que cuando estaba en los Andes no tuve más remedio que agarrarme de lo que... Claro. de lo que mamá me había dado un rosario, que lo rezábamos permanentemente, que fue un momento de unidad entre nosotros. Y también pasa que el rezo es mecánico. Cuando vos rezás, no te cabe otro pensamiento. Claro. El hombre puede tener un solo pensamiento al mismo tiempo. Entonces el rezo oficia la secuencia de Ave María de que vos no dejes meter otras oraciones. Y yo me agarré de eso y te juro que el Dios que nosotros conocimos, o por lo menos yo, voy a hablar por mí, era un Dios como tangible, digo, era algo que yo pensé que cuando volvía a los Andes me iba a encontrar con ese Dios, pero ese Dios está vinculado con la humildad, con el despojo, con no tener nada. Entonces, cuando volví con celulares, con más gordo, con ropa, con todo eso, ese Dios no apareció. Dios está muy vinculado con el despojo. Y no te surgió el reproche, ¿por qué Dios me permite que yo esté en esta circunstancia tan difícil? Y bueno, nosotros sí, cuando vino la avalancha, imagínate, se había caído el avión, habíamos recibido la noticia que no nos buscaban más, había empezado todo el tema de la alimentación. Y encima nos manda una avalancha que, o sea, era como que... Claro, para un poco. ¿Qué más? Como decimos nosotros, sacámela un poquito, digo, esa es la verdad. Yo sé que es horario... Pero, de verdad, Dios, como me decían en una conferencia, me decían, Carlitos, tú que hablas tanto de Dios, ¿cómo podías insultarlo? Y yo le digo, yo no insulto a quien no existe. El hecho de insultarlo era darle también la validez de que estaba. Y después aprendimos de que cada vez que nos ponía un garrotazo era que teníamos que pelearla desde abajo. Era un tema fue un tema de humildad. Dios aparece con la humildad, que es la gran palabra que tiene nuestra historia. Para mí tiene dos palabras nuestra historia. Una es la humildad y la otra es la actitud, que van de la mano las dos. No puedes tener actitud si no tenés humildad. No puedes trabajar en equipo si no hay humildad. Digo, que son los grandes bastiones de nuestra historia. Bien, así que esa fue una de las grandes enseñanzas. Vamos ahora al segundo tape, en donde vamos a escucharte hablar sobre la segunda cordillera, como le llamás tú, que tuviste que superar, que fue, bueno, después de haber superado la primera, tu adicción a la droga, al alcohol y también a los psicofármacos. Y sí, antes de ver lo que me encanta, yo creo que todos tenemos cordilleras en la vida. Digo, no hay dolorímetros ni angustiómetros para medir el dolor, la angustia. Todo el mundo dice, con lo que viviste en los Andes, y yo le digo, con lo que viviste tú. Porque cada cual vive su propia historia. Tú tenés la tuya, ella tiene la de ella. Capaz que es que se te murió el canario, pero es lo peor que te pasó. Claro. Entonces, yo tuve mi primer gran cordillera fue cuando se separaron mis padres a los 13 años. Fue un horror. Lo digo en mi primer libro. Lo has dicho muchas veces eso, que sufriste tanto y sufrí por horrible. Lo comparás con esto. Porque es en el momento en que, cuando vos empezás a pensar a los 13, 14 años en que podés elaborar una familia, viste esa ilusión y todo eso, se te destruye la tuya. Eso fue para mí lo peor que viví en mi vida. Pero después vino la Cordillera de los Andes, que tiene mucho marketing, y después naturalmente viene la historia de drogas y de alcohol, que salir de ella fue la cordillera. Vamos a ver el tape y Dale. lo seguimos comentando, por favor. Lo de las adicciones, o sea, la segunda cordillera, ¿es resultado de la primera cordillera? Yo creo que hubiera sido adicto de cualquier manera, pero yo me refiero a la segunda cordillera
no a meterme en el tema de la droga, sino a salir de la droga. Es un tema complicado, es como me decían al principio, Carlitos, es como que estás nadando en el medio del océano y de repente te sacan el salvavidas y tenés que seguir nadando. Creo que realmente dejar de consumir es una cordillera dura, pero se puede. Bien, ahí comentabas justamente esa salida, lo dificultoso que fue. Ahora, a mí me llamó la atención que por ahí decías que antes de la tragedia de los Andes ya tomabas 3 antidepresivos por día, que en un momento le agregabas incluso al agua del mate, es decir, era algo que estaba en tu vida. Sí, mandado por los médicos, y tomaba Lexotan del 12, como digo, calibre 12, tomaba 3 por día, que ya al final, hasta para despertarme me tomaba un Lexotan, digo, pero era parte de la cosa y eso es recetado. Vos sabés que los médicos ahí se equivocaron mucho, no conmigo, con todos. Antes, cuando la época de Marilyn Monroe, cuando murió por barbitúricos, después aparecen las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, vos estás deprimido, pum, te encajan una benzodiazepina. Tenés un duelo, benzodiazepina. Hay una cantidad de adictos en Montevideo que si dejan de tomar pastillas, no sabes el lío que se arma. El lío dantesco que se arma. Porque dejar las pastillas es lo más complicado. Yo fundé un grupo que yo le decía el grupo 14 de julio, la toma de la pastilla. Digo, la toma de la pastilla. Porque también había que dividir por adicciones, porque una señora que toma pastillas no le puede decir, mirá, hay un pasta base, digo, son diferentes. Pero es un tema muy complicado, muy complicado y te sacan de la depresión por un minuto, pero después te vas haciendo adicto y es muy complicado. Yo para mí... Lo cierto es que la peleaste, te costó muchísimo, pero bueno. Salir de la toma de la pastilla fue complicado para mí, fue complicado, bueno, pero salir de la cocaína, salir del alcohol, digo, el alcohol es la gran droga, digo, es la droga madre de todas. Y además socialmente aceptada, festejada. Bueno, por eso, yo voy al supermercado, la primera góndola que miro es la del alcohol, me sale naturalmente. Yo me acuerdo cuando me invitaron a hacer la promoción de la película Live, yo justo había dejado las drogas y me dicen, Carlitos, te vas en primera clase a los Estados Unidos. Y yo la primera cosa que pensé, champagne, la bolsa, y bueno, digo, uno piensa así, digo, claro. Los adictos somos así. Me acuerdo que una vez en un grupo viene uno con una inquietud y dice, che, anoche soñé de que tomaba, de que me emborrachaba. Y otra alcohólica le dice, ¿pero qué vas a soñar? ¿Que tomabas café con leche? Digo, nosotros no soñamos esa cosa. Pero es un tema, es un tema. El tema de la adicción, yo pondría más, en vez de legalizar, yo pondría más en tratar de recuperar gente. Porque el problema que tiene el Uruguay es el 10% de la población. Son 8 estadios centenarios llenos. Entre alcohol, pastillas, drogas, pasta base, etcétera. O sea, yo pondría más énfasis en la recuperación, que es un tema duro, pero se puede. Se puede, está muy bien. Veíamos tu Twitter, tenés una cuenta de Twitter. Muchos de tus tweets hablan de que estás viajando ya arriba de un avión, yendo para un destino a hacer conferencias. Viajás muchísimo, estás mucho tiempo arriba de un avión. La pregunta es, ¿cómo es retomar el tema de los aviones para vos? Vamos a ver qué decía Roberto Canessa y después conversamos contigo. ¿Cómo es viajar? Dale. ¿Qué secreto tenés para el avión ahora? Si estás acá es que decidiste venir, así que ahora no empieces con vueltas. Mando al cuerpo aunque no vaya el alma, ¿no? Y mi máximo placer es cuando se me mueve el avión y le digo a una señora, no se asuste que los aviones no se caen. Mirá, hay un cuento, esto es real, que hace 15 años yo venía de Buenos Aires hacia acá, no sé si era Aerolíneas Argentinas. La cuestión es que nos metemos adentro del avión, se cierran las puertas y se ve que pasó que alguien había embarcado la valija y no se había embarcado el pasajero. La cuestión es que estaba el avión, puertas cerradas, motores prendidos, pero no se movía y el capitán tampoco decía que era lo que estaba pasando. Cuando pasan esas cosas, los pasajeros empiezan como a ser amigos entre ellos. Sí, sobre todo es muy uruguayo eso. No, pero che, será un problema climático. El otro decía, no, debe ser un problema mecánico. Yo vi que le caía nada. Empiezan todos a hacerse como amigos. Venía una señora 2 asientos adelante mío, enormemente grande y gorda, y se da vuelta con una cara de mala onda y me dice, tenía que venir usted para que haya problemas con el avión. Y yo la miro con una gran sonrisa y le digo, señora, usted no se preocupe que por cálculo de posibilidades este avión no se va a caer. Y si se cae, yo sé cómo se hace para salir de ahí. Yo creo, yo pienso eso. Yo estoy en
en un avión y veo que está Carlito y digo, estamos en otro lado. Me pasó, Porque mirá. si llega a pasar algo, digo, por lo menos tenemos la mitad del camino hecho. Aquel, ¿No sabés? aquel 23 de agosto, el día del huracán, ¿te acordás? Sí. De acá en Montevideo. Sí. Yo iba para México, había salido en American Airlines a las 5 de la tarde, rumbo a... Ya salí con viento, pero yo no sabía que era lo... Y no podíamos aterrizar en Buenos Aires, no podíamos aterrizar porque el huracán era impresionante. Las azafatas me miraban a mí, ellas me miraban a mí, diciendo, si este va tranquilo, yo también voy Claro. tranquilo. Finalmente pudimos, después me enteré al otro día de todo el lío que había. Carlitos, dos cortitas particularidades tuyas. ¿Es cierto que siempre viajás en pasillo y adelante? Es cierto que viajo en pasillo y adelante. Sí, yo me salvé porque estaba en el pasillo, sí. Ajá, Sí. eso te quedó. Te quedó de ¿Y ahí. es cierto que aunque vayas por un mes, viajás con una valijita de mano, un bolsito que nadie puede creer lo chiquito que es? Sí, y la mitad de ese bolsito son remedios, porque sigo siendo hipocondríaco como era en la cordillera. ¿Ah, Yo sí. ¿Sabes qué pasa? Que aprendí cuando vos tenés que llegar a lugares y bajar, no puedo ir con la valija abajo. Una vez me fui de Ecuador a Bélgica y llegué una hora antes de una conferencia. Y llegué sin valija. Por suerte estaba mi hija Gochi. Y le digo, Gochi, ¿cómo estoy? Porque yo ya me iba derecho a la conferencia. No, estás bárbaro, papá, me dijo, parece que estás muy limpio. Yo venía, imagínate, de Ecuador. Hace 17 horas de vuelo. Aprendiste a andar ligero de No, equipaje. ligero de equipaje. Eso es un poco lo que decía Borges, aprendí a manejarme con menos valija. Bien.